Bueno, al fin entonces tenemos en comunicación a Juan Terranova. Hola Juan, te habla Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien. Bien, bueno, estábamos entonces recién comentando que estamos con esta temática de Malvinas y queríamos preguntarte a vos sobre tu nuevo libro Puerto Belgrano, a ver si nos podías adelantar un poco de qué se trata. Sí, con mucho gusto. Puerto Belgrano es una novela que toma el hundimiento del Ara General Belgrano, el crucero Belgrano, como hecho central en la vida del cirujano del Belgrano. Los barcos así tan grandes como el crucero tienen una tripulación muy importante. Sí. Cuando lo hundieron, el Belgrano llevaba 1039 tripulantes y había un cirujano a bordo, y lo que yo cuento es cómo él vive todo la comisión de tener que ser el cirujano del Belgrano, operar en el Belgrano, que fue un momento tuvo que hacer unas operaciones de apéndice, y después, bueno, el hundimiento y la larga posguerra, ¿no? Cómo fue toda la posguerra después de cuando la guerra de Malvinas terminó. Empezó otra situación muy diferente, sobre todo para los oficiales y los conscriptos que habían estado en la guerra. Claro. Y el libro cuenta un poco eso, centrándose en este cirujano, que es un personaje que me gustó, que obviamente existió, que existe, está vivo, se llama De Luchi Levene, y que yo tomé como punto de partida para contar un poco todas mis ideas sobre Malvinas y muchas de las historias que yo fui recopilando. Hola Juan, te habla Micaela López, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Todo bien. ¿Qué es lo que te motivó a escribir sobre un tema tan delicado como las guerras de Malvinas? Bueno, es una buena pregunta, Supongo que hay muchas respuestas así como clásicas, ¿no? Uno escribe para saber qué piensa de un tema, uno escribe porque el mismo tema lo convoca. Yo creo que Malvinas tiene muchas historias que se cuentan. Sí, muchas, a veces demasiadas, sí. Y a veces esas historias como que entran todas juntas en un lugar y no dejan más espacio para otras, y a partir de Malvinas se pueden leer muchas cosas. Malvinas es como una especie de lupa o telescopio que permite leer muchas cosas, y yo tenía ganas de pensar un poco el tema de cómo los argentinos vivimos la guerra en general. Claro. Había escrito, yo hace poco escribí un libro con historias de amor, y ahora quería escribir un libro con historias de guerra. Y bueno, y fue surgiendo un poco ese tema, ¿no? Tenemos muy poca experiencia en las guerras. En el siglo XX la Argentina casi no tuvo guerra, solo por la guerra de Malvinas. Así que bueno, me sirvió para pensar un montón de temas políticos y sociales y históricos alrededor de eso, ¿no? Sí, Juan, ¿y tuviste que interiorizarte más acerca de la guerra o es un acontecimiento, que siempre estuvo presente en tu vida como algo más personal? Bueno, a ver, veamos. Me parece que siempre tuve a ver, es difícil. El tema de Malvinas atraviesa la dictadura, ¿no? Sí, es algo muy reciente y al mismo tiempo lejano por muchos motivos, pero que todo el tiempo se está actualizando. Entonces también siempre me hago preguntas sobre la política, sobre la historia, y Malvinas, como decía, es como una lupa o como un telescopio, dependiendo de cómo lo uses, o como un microscopio. Hay diferentes puntos de vista, ¿no? Claro, exacto, es muchos puntos de vista. Y Malvinas de alguna manera va dando es como un caleidoscopio que según cómo lo pongas también te da una respuesta. Y siempre, bueno, mi idea es trabajar con la historia en las novelas, ¿no? Sí. Pero con muy poco respeto por la historiografía, ¿no? Digamos, trabajar con la historia desde el arte de contar historias, a ver qué pasa. Desde lo literario. Sí, no creo que los historiadores trabajen desde otro lugar tampoco, pero creo que ellos también. Pero bueno, son circuitos diferentes, pertenencias, intenciones diferentes. Yo creo que mi libro es muy fidedigno a lo que pasó, pero al mismo tiempo también tiene muchas licencias que creo que son obvias y que el lector las va a entender, ¿no? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Sí. siempre
siempre se dijo que en el Atlántico Sur había presencia soviética durante la Guerra de Malvinas. Entonces yo me agarré de eso y hice que subieran al Belgrano dos agentes, casi dos espías rusos soviéticos, y hablaran con este cirujano, buscando un tercer hombre que es muy especial y que está un poco en el centro del libro. Y eso es una licencia, obviamente eso no ocurrió nunca. Pero bueno, la presencia soviética en el Atlántico Sur era real, y fue uno de los detonantes secretos de la guerra también, ¿no? Porque Estados Unidos e Inglaterra querían tener una presencia más fuerte después de todo lo que pasó en Angola, sobre todo, que se declaró comunista y que le prestaba bases de apoyo para el Atlántico a la Unión Soviética. Así que bueno, se pueden leer todas esas cosas a partir de la Guerra de Malvinas. Sí, Juan, y yo le hago énfasis a nuestros oyentes sobre la portada del libro. Es una foto están varios combatientes sobre el crucero Belgrano. ¿Qué recursos tuviste que utilizar para informarte sobre más detalles técnicos? Bueno, también es una buena pregunta. Yo entrevisté alrededor de 60 excombatientes del Belgrano y que estuvieron en las islas, algunos de la Fuerza Aérea incluso. Y me imagino que tenés un repertorio de llegadas de lo emocional diferentes. O sea, son 60 diferentes. Sí, son 60 historias y, como decíamos recién, a veces es demasiado. La historia te presiona de una manera que te parece que no vas a poder escribir ni siquiera una. Pero bueno, ahí lo que me ayudó mucho fue el crucero, ¿no? El barco, el Belgrano es mítico y es bastante místico también. Y creo que trabajando sobre él y empezando a ver cómo era la vida a bordo, que te contaran esas cosas, creo que él me ayudó a contar desde otro lado. No la clásica novela del conscripto que está en las islas y que tiene hambre, sino una novela en la cual yo pude poner, no sé, qué sé yo, mi pasión por la ópera y escribir sobre Wagner, porque me parece que el Atlántico Sur es muy romántico y wagneriano, y lo pude poner. Entonces, en ese sentido, el barco me ayudó. Sí, yo me imagino que ese barco fue una mezcla de emociones a ir a no saber qué se encontraban. Sí, pero te enganchaste con lo de las emociones, pero cuando hablas con un excombatiente es increíble como la emoción va por un lado y después aparecen las cuestiones más de los recuerdos puntuales, ¿no? De ciertas cuestiones técnicas, como decíamos, y eso también es bastante lindo y está en el libro. Por supuesto ellos tenían miedo, tenían orgullo. Espero que algo de eso haya quedado en el libro. Yo creo que está, pero bueno, obviamente siempre es mucho más intenso que leerlo, es que alguien que estuvo ahí te lo cuente, ¿no? Claro, sí. Y contanos un poquito sobre el protagonista de esta historia, el cirujano. Bueno, el cirujano que fue con el Belgrano se llama Delucchi Levene, escribió un libro de memorias muy breve, que es muy lindo, que se llama Desde la balsa, que cuenta todo el naufragio muy bien. Sí, y cuando yo lo leí, dije, bueno, quiero escribir esta historia, pero aparte de Delucchi Levene, que aparte es un médico así como muy bueno, muy excepcional, quiero que mi personaje sea un poco más oscuro. Entonces lo hice alemán y fanático de Wagner, y bueno, lo fui moldeando desde ahí, digamos. Sí, digamos, no es tan intachable como Delucchi Levene, es un personaje más ambiguo. Y después lo que hice fue construir otro personaje que también está en el centro del libro, que es un hombre que no tiene edad, que es muy viejo, pero al mismo tiempo también tiene rasgos de juventud, de vitalidad, que nadie sabe quién es y que está en el barco. Y bueno, no quiero adelantar mucho más, pero claro, como que pasa desapercibido, pero observa. Exactamente, sí, exacto. Es un personaje que es como parte del barco y que cuando él lo conoce, también ve un poco más allá. Sí, me encanta, Juan. Y uno, me imagino como escritor, uno cuando cuenta o está tratando de hacer los bocetos de una historia, ¿qué es lo que vos pensás que le va a quedar al lector cuando lo lea?
Bueno, antes de eso, lo que pienso es que soy como una especie de vampiro. A ver, contame. Porque hablar con un excombatiente, ¿no? Y con alguien que estuvo en el barco o en las islas o volando en helicóptero. Primero me siento mucha envidia de esa experiencia, de la frescura, de la contundencia que tienen las palabras con las que se narran esas cosas, ¿no? Y después me siento un poco vampirizándolo, como que agarro eso que ellos me cuentan y lo transformo en otra cosa, lo transformo en algo mío, que no termina nunca ser mío porque la experiencia es de ellos. Y después ya cuando enfrentás al lector, después de pasar por esa vergüenza, por ese vampirismo, por tomar la experiencia del otro, cuando empezás a pensar en el lector, sí, y te queda como un sentimiento de gratitud en ese sentido, ¿no? Hacia tanto al hombre, el soldado que llevó la experiencia, a veces máximas, extremas, como al lector que quiere saber esas historias. Ahí funcionás un poco como medium, ¿no? Como el medium que invoca una voz, una voz... en tu cabeza como que te hace pensar, ¿no? Sí, pero me gustaría funcionar así, como un conector de historias. Juan, sí. Te hago una consulta. Sí. En este caso, cuando uno busca en la web, en la sinopsis del libro aparece que es uno de los detalles, ¿no? que aparece, es que es una narración realista y onírica. Es decir, sí. Se podría tomar como irreal o fantasiosa. Quería preguntarte a qué se debe esta afirmación o cómo abordás vos el tema desde esta perspectiva. Es una pregunta difícil. Me está haciendo preguntas medio difíciles. No, creo que tiene toda la parte real o del realismo con el que manejo yo el tema de la información, de lo que era el barco, de cómo lo hundieron, de cómo fue el rescate. Ahí no tergiversé nada eso. O sea, claro. Yo me refería más que nada a qué es lo que le agregás vos. Bueno, por ejemplo, yo te dije que es un poco más oscuro que de Luchi Levene, mi cirujano, y por ejemplo toma bastantes drogas, agarras drogas que encuentra ahí en los botiquines del barco, y como no puede dormir, se inyecta barbitúricos, y entonces eso lo lleva a veces a zonas muy fantasmagóricas. Sí. Y después les cuento, hay un personaje que es un telépata, que puede leer la mente de los que lo rodean y predecir un poco el futuro. Claro. Y entonces ahí aparece toda una cosa más. Pero el Atlántico Sur es un poco así, ¿eh? Uno cuando viaja a la Patagonia o toma un barco por el Atlántico Sur siente que hay algo de ensoñación, todo es como, no, es muy neblinoso, muy gris, después el sol aparece como marcando paisajes que tienen un relieve también muy fantasmal, como en la Patagonia, y me parece que hay algo de esos sueños, ¿no? Cuando uno sueña con un descampado, cuando uno sueña con un desierto, sí. El paisaje de la Patagonia se parece un poco a eso. Claro. Y en este caso, bueno, quería que nos informes cuándo sale a la venta y dónde podemos conseguirlo, así los oyentes ya saben. Bueno, sí, ya salió, está distribuido, se consigue en las librerías, se llama Puerto Belgrano, y se consigue, entiendo que se va a conseguir fácil en las librerías de Buenos Aires. Perfecto. Te agradecemos mucho, Juan, por la comunicación. De nada, me encantó. Muchas gracias por las preguntas. No, por favor. Espero haber estado a la altura de la complejidad de las preguntas. Sí, obvio. Lo que pasa es que, bueno, viste, uno no queríamos tampoco es que nos adelantes tanto, pero uno se emociona, viste, con estas cosas, y bueno, por eso es que también te atacábamos un poco con el tema de cómo es que qué es lo que te había motivado a escribirlo y demás, pero la verdad es que muy completo, y bueno, estaríamos comprándolo y contactándote también para nuestros comentarios. Bueno, con mucho gusto. Les mando un beso. Hasta luego. Buenas tardes. Chao. Así pasaba entonces Juan Terranova, periodista y escritor argentino, por el aire de Que no quede en la nada, de que no quede en la nada, de que no